hermanos, a esta es su comunidad. Actualidad cristiana. Amor y pasión por Cristo. Mensajes. Reflexiones. Cumpleaños. Y mucho más en LPA Noticias. Hola, hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en este segmento de LPA Noticias. La semana pasada, nuestra hermana Mirleni inauguró un segmento nuevo. Los católicos preguntan. Y les cuento, ha sido todo un éxito. Ustedes no saben la cantidad de preguntas que hemos recibido. Entonces, en vista de eso, como tantos católicos a veces tenemos dudas, acá tenemos hermanitos que nos van a ayudar a despejar esas dudas que tenemos. Hoy tenemos unas súper invitadas en esta sección que nos van a dar, pero una cátedra. No saben, no se lo pueden perder. Si quieren, grábenlo, porque no vamos a cobrar derechos de autor. Grábenlo para que lo escuchen después. Pásenle la voz a alguien que ustedes sepan que también necesita escuchar un poquito. A veces que no creemos que sabemos todo, ¿no? Pero no es así. Hoy día se van a enterar de muchas cosas. Entonces, comencemos. Comencemos con la primera pregunta, y nuestra primera invitada del día de hoy es nuestra hermana Mirleni. ¿Cómo está, hermanita Mirleni? Muy buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En la semana pasada un boom, de verdad, no sabe cómo las redes están reventando por esa gran iniciativa del segmento de los católicos preguntan, pero ahora le toca a usted, pues, también responder. Usted fue ahí la que daba las preguntas, ahora le toca responder. ¿Está preparada? A ver, mi hermana. A ver, la primera pregunta que nos ha llegado, y así muchas, en el Facebook es: ¿por qué rezamos el Santo Rosario, hermanita? A ver. Bueno, quiero comenzar con lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II, que nos dijo que el Santo Rosario es el Evangelio hecho oración. Qué interesante. El Santo Rosario es una forma de meditar. ¿Qué meditamos aquí? Meditamos los santos evangelios, que nos llenan de fortaleza, nos llenan de paz y por lo tanto nos acercan más al Señor. Quiero mencionarles las partes esenciales del rosario, que son la meditación y la contemplación. El fundamento bíblico de los misterios debe llevarnos a que en el resto del rosario meditemos los pasajes bíblicos de los misterios contemplados. Lo que el Papa San Juan Pablo nos dice, para dar fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación, es útil que al enunciar el misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente. Mis hermanos, es importante también comprender lo bíblico del rosario. De los 20 misterios contemplados, 18 son directamente sobre la vida de Jesús, y aún los 2 sobre María son totalmente cristocéntricos, pues solo tienen su fundamento en Cristo, pues cualquier virtud, papel o atributo en María lo tiene por los méritos de su Hijo. Así tenemos los misterios gozosos, los dolorosos, los misterios luminosos y los misterios gloriosos. Tenemos en los misterios gloriosos
la encarnación del Hijo de Dios, que lo encontramos en Lucas 1, del 26 al 38. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, que lo encontramos en Lucas 1, 39, 45. El nacimiento del Hijo de Dios en Lucas 2, del 1 al 7. La presentación del Señor Jesús en el templo, Lucas 2, del 24 al 34. Y la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo en Lucas 2, 41 en adelante. Y así los podemos ver en los demás misterios. Entonces, mis hermanos, el rosario es una forma de meditar. Que meditamos la palabra de Dios. Y cada rosario rezado es un encuentro con Jesús a través de María. Y con ella recorrer la vida de Jesús para ser los verdaderos discípulos, imitando así las virtudes de Jesús, de Santa María Virgen y de San José. Como dice San Juan Pablo II, que el rosario es el evangelio hecho oración. Muchas gracias, hermanita Mirleni. Gracias, porque a muchos católicos piensan que el rosario solamente son repetir las oraciones, ¿no? Solamente repetir oraciones, y no. Hoy usted nos ha enseñado que es más allá, el evangelio hecho oración, porque vemos la vida de Jesús en cada misterio. Así, mi hermana. Gracias, muchas gracias, hermanita Mirleni, por darnos este mensaje de fortaleza, paz y acercarnos más al Señor mediante el Santo Rosario. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con nuestra sección de Católicos Preguntan. Otra de las preguntas que ha estado ahí dando vueltas en la cabeza de muchos hermanitos, nos la va a ayudar a contestar nuestra hermana Isabel Ramos. ¿Cómo está, hermanita Isabel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermana Jennifer. Continuando con las preguntas. A ver, hermanita, mi pregunta. La veo ahí muy iluminada, hermana. La veo iluminada. Un aura la acompaña ahí atrás. La veo. La pregunta que le toca a usted es la siguiente. ¿Por qué algunos hermanos veneran a los santos? Ya, bueno. Todos estamos a ser llamados santos. Más bien, Dios nos quiere santos. Es por eso que nos regaló el don de la fe, que eso lo recibimos en el bautismo. Entonces, todos los que somos bautizados debemos ser santos, pero también tenemos que querer serlo. Entonces, ser santo es seguir a Jesús, amar como Él, actuar como Él. Ser santo es ser amigo de Jesús. Ahora la pregunta de la hermanita Jennifer es: ¿por qué algunos hermanos veneran a los santos? Veneramos a los santos porque son modelos a imitar. También son estímulos porque han luchado y ahora gozan de la herencia que es el reino de los cielos, que también nosotros estamos llamados. También son intercedores. ¿Por qué? Porque son amigos también y hermanos nuestros. Podemos recurrir suplicándole que haga valer su influencia ante Dios de nuestras necesidades. Ahora, para ser santos tenemos que orar. No hacerlo de memoria, sino hacerlo de corazón con Dios. Segundo, ir a misa y comulgar. Tercero, confesarse, que nuestros pecados sean perdonados para recuperar la amistad con Dios. Después, la gracia, confiar en Dios, que Él siempre nos va a acompañar. Después, algo muy importante, escuchar la palabra de Dios, que es leer la Biblia. Después, anunciar la palabra de Dios, ser misioneros, llevar a otro la alegría de encontrarse con Jesús, y eso se consigue con nuestro comportamiento, con nuestra compañía, de ayudar al otro con amor. Y hermanito, les dejo una pregunta. ¿Qué crees que puedes hacer tú para ser santo? Esa es la pregunta que le dejo. Seguimos, hermanita Jennifer. Muchas gracias, hermanita Isabel. Muchas gracias por habernos
hecho ver que todos estamos llamados a ser santos. A veces nosotros pensamos que solamente los que ya están en la iglesia, ahí ya son los últimos santos que va a haber en la tierra, ¿no? Y nosotros también tenemos que estar ahí perseverantes para al menos ser un poquitito santos todos los días, ¿no? Leyendo, como usted dice, en oración, sacramentos, la confesión. Uy. Y la pregunta que nos ha dejado, creo que nos va a tener pensando toda la semana. Muchas gracias, hermanita Isabel, por su intervención. Buena, hermanita. Y seguimos. Vamos a ver quién nos toca aquí. Uy, no saben, tantas preguntas, pero la elegida, nuestra querida hermana Celia. Hermanita Celia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, estoy muy bien, contenta de responderle su pregunta. Muchas gracias por estar siempre ahí disponible. La pregunta de hoy, muy interesante, porque a veces tenemos un concepto muy errado de esta situación. ¿Es verdad que solo con creer en Dios y por su gracia nos vamos al cielo? Interesante la pregunta. Pero les quiero contestar con un versículo de la Biblia. En Efesios 2:8 nos dice: ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo mereciéramos por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse. Es por ello, mis hermanos, que ninguno de nosotros debemos de jactarnos de ser salvos. Entonces, ¿qué buenas obras o cuántas buenas obras tengo que hacer para asegurarme que soy salvo? Ninguno, según los versículos de la Biblia. No podemos hacer nada porque tú y yo somos pecadores. Y nuestras buenas obras no son capaces de borrar ni eliminar las malas obras que hacemos. Por ende, tampoco podemos deshacer el castigo del pecado, que es la muerte. Entonces, solo existe una buena obra que nos puede salvar, y es la de Dios, que vino como siervo, viniendo al mundo en forma de hombre, en Cristo Jesús, viviendo una vida perfecta y justa, obedeciendo al Padre en todo y también consumándola en la cruz, en el Calvario, al tomar el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. En ese lugar, clamando por el perdón de los pecados, muriendo y resucitando al tercer día, para que todo aquel que crea en él, sea acreditada esta perfecta obra y por ella podamos tener la salvación. Y entonces, mis hermanos, ¿qué nos toca hacer? Solamente creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Y podemos preguntarnos: ya no puedo hacer buenas obras, o ya no puedo esforzarme en hacer buenas cosas. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Y les voy a leer Santiago, en Santiago 2:14. La fe se demuestra con las obras. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Nuestras buenas obras deben ser evidencia de que hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo, con su obra perfecta de la cruz y su resurrección. Si realmente creemos que Dios es Dios, entonces debemos de vivir una vida conforme a ello. Si creemos que Él es el Rey, viviremos bajo su reino. Si creemos que Él es Maestro, como sus discípulos, tomaremos la cruz, nos negaremos a nosotros mismos y viviremos conforme a sus enseñanzas. Si realmente creemos que el amor, que Dios es amor, viviremos para amarlo y amar al prójimo. Si hemos tenido un encuentro con el Evangelio,
y nos hemos encontrado que Dios nos ama, a nosotros estaremos agradecidos. Y por eso vamos a vivir agradándolo y todo entregándolo por Él. Quiero darle el ejemplo de Zaqueo. Cuando Jesús entraba a Jerusalén, entró haciendo milagros y llamó la atención de Zaqueo. Y como Jesús seguía haciendo milagro tras otro, estaba lleno de mucha gente. Y Zaqueo quería verlo, pero Zaqueo era bajito. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Tenía trabajadores. Y Zaqueo le dice, quería verlo, y como era bajito, se sube a un árbol. ¿No? Y está que quiere mirarlo al Señor, quiere que el Señor lo vea. Pero el Señor, viendo las intenciones de Zaqueo, así como Él ve las intenciones tuyas y mías, le dice, se para frente al árbol y le dice, Zaqueo, esta noche iré a tu casa. Y Zaqueo se baja y lo lleva a su casa. Abre su casa, ¿no? Cena, se arrepiente y entrega el doble de lo que había hecho. Como era un recaudador de impuestos, le quitaba la plata del pueblo de Dios para entregárselo a los romanos. Entonces el Señor le dice, estaban ahí en su casa cenando y él como se arrepiente. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Y el Señor se alegra también, porque la salvación llegó a esa casa. Y también quiero hacerle una respuesta, una pregunta diré. Nosotros también tenemos la decisión de rechazar a Dios o abrirles la puerta de nuestro corazón, convertirnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias. Muchas gracias, hermanita Celia. De verdad que muy buena explicación. Y así como usted dice de Zaqueo, nosotros como católicos debemos ser también así astutos, audaces y buscar todas las estrategias para poder encontrar a ese Jesús vivo, ¿no? A veces nosotros nos quedamos ahí pasmaditos, ya me verá, pero no hacemos nada por llamar la atención, ¿no? Era bajito, pero no se quedó atrás. No se quedó, y así nosotros subirnos al árbol para encontrar a Jesús. Todo lo que podamos para poder estar junto a nuestro Jesús. Amén, hermana. Muchas gracias. Otra pregunta que nos va a dejar pensando. Un día ustedes, en vez de ser las preguntadas, son las preguntonas. No, pues, no vale así, no vale. Seguimos con nuestra sección Los Católicos Preguntan. Y ahora, una invitada de lujo también. ¿No saben? Predicadora internacional, nuestra querida hermana Verónica. Perlita. Perlita Verónica, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, hermanita. Buenas noches, hermanita Jennifer. ¿Qué tal? Aquí, pues, hermana, vamos a abusar de usted y todo su conocimiento, toda su espiritualidad, para que nos ayude con esta pregunta que es tan importante y que tantos hermanos nos tiene ahí en vilo. ¿Qué vino a instaurar Jesús en el mundo, hermano? Uy. Esta está fuerte. Vamos a tomar nota. Vamos a desmenuzarlo. Bueno, hermanas, si bien es cierto, es necesario hablar del plan de Jesús o de la misión de Jesús, podemos decir, si con una sola frase quisiéramos resumir la misión de Cristo Jesús, sería ser Jesús. Entonces, la misión de Cristo o de Jesús es salvar a los hombres de cualquier tiempo, de cualquier latitud. Como nos dice en su palabra en Lucas 4, 18, 19, él mismo sintetizó su misión en 5 puntos. Cuando desde la tribuna de la sinagoga de Nazaret presentó su plan de trabajo, imagínate,
presentó su plan y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. ¿A qué lo enviaron? ¿A qué envió Dios Padre a su Hijo Jesús, a nuestro Jesús? A anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación de los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Todo esto era la misión de Cristo. Pero ¿cuál fue el objetivo fundamental? Y respondiendo a esta pregunta, ¿a qué vino a instaurar Jesús? A instaurar el reino. Jesús vino del cielo, del lugar donde vive Dios, a instaurar a la tierra el reino de los cielos, o el reino de su Padre, o el reino de Dios. En primer lugar, mi hermana Jennifer, aclaremos que la palabra reino no se refiere a ningún territorio en concreto, sino y más bien que Jesús se refiere al poderío de la acción divina en este mundo que va transformando lo viejo en nuevo, lo injusto en justo y lo enfermo en sano, y seguirá siendo así hasta que llegue a cumplirse su voluntad en todas las cosas en esta tierra. El reino de Dios no es algo estático, ya hecho, sino que va siendo algo dinámico, que está sucediendo y que crece cada vez con fuerza, como nos dice la palabra en Marcos 9, versículo 1-2. Entonces, mi hermana, Jesús tenía un objetivo bien definido, ¿no? Proclamar e instaurar el reino de Dios en el mundo. Por eso el tema central de su predicación de Jesús era revelar el misterio del reino de la buena nueva, es decir, qué era esa buena nueva, qué condiciones teníamos que hacer para entrar en ese reino y sobre todo el estilo de vida que debemos seguir, ¿no? Y tú, hermanita, de repente todos nos estamos preguntando, ¿no? ¿Pero cómo lo hizo, mi hermana? ¿Sabes cuál fue el método, mi hermana, de Jesús? Fue recorrer, fue proclamar, fue enseñar y curar. Como nos dice su palabra en Mateo 4, versículo 23, por ahí lo encuentras en las escrituras, delinea dos veces los diferentes elementos de cómo Jesús implantó el reino. Recorría Galilea proclamando la buena nueva de Dios, enseñando en las sinagogas el misterio del reino y curando a los enfermos. Como les dije, hubieron 4 facetas que hizo, ¿no? De esas 4 facetas comprendía su ministerio de Jesús, recorrer. Jesús fue un predicador que nunca se estableció en un solo lugar fijo. Iba por todas partes, ¿no? Aún las zonas prohibidas, como Samaria, incluso se desplazó más allá de los límites de la Tierra Santa, nos dice la palabra, ¿no? Predicaba en el mar, en las aldeas, en las plazas, en las ciudades, en las montañas, en los valles, en el templo, en las sinagogas, en todo lugar. En la casa de los pecadores, como la que nos contó la hermanita Celia, ¿no? Ahí también estaba Jesús. Y en la mesa de los fariseos también. En fin, ¿no, mi hermano? En todas partes se escuchaba la voz del alegre mensajero que comunicaba la buena nueva a todos los hombres. Como buen pastor, tomó la iniciativa, por eso dijo, he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ese era su recorrido. Otra faceta que hizo Jesús era proclamar esa buena nueva. La fase de la predicación de Jesús era el anuncio de una buena noticia. El reino de Dios ha llegado, dijo. En el Evangelio de San Marcos resume, pues, el contenido de este querigma. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Nos dice su palabra en Marcos capítulo 1, versículo 15. La tercera faceta de Jesús, ¿qué hizo? Enseñar. Después del anuncio de la buena nueva, venía el proceso de enseñanza. No se trataba tanto de un cúmulo de verdades o tesis teóricas, sino de una forma de vivir y de relacionarse los unos con los otros con su propio ejemplo. Vino a enseñar a vivir a aquellos que habían nacido de nuevo por creer en el Evangelio.
Se trataba de una nueva doctrina expuesta con autoridad. La cuarta faceta es curar. Otro elemento del ministerio de Jesús era la curación de enfermos como signo de la llegada del reino. Todos estos en vistas a instaurar la soberanía total de Dios sobre su pueblo, excluyendo todo lo que era sustituto que compartiera con el señorío de Yahvé, ¿no? O sea, siempre estaba sobre todo lo alto el señorío de Yahvé, delante de su pueblo. Por eso San Pedro resume el ministerio de Jesús diciendo: pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto fue el método como Jesús vino a instaurar el reino en la tierra. ¿Y cuál fue la estrategia primordial que usó? Su estrategia fue formar discípulos y maestros. En su palabra nos dice en Juan, capítulo 17, que nos dice Jesús, ¿no? Yo por ellos me consagro, confesó en la última cena. Jesús se consagró en cuerpo y alma a los 12 discípulos, que siendo como él pudieron continuar en el tiempo y propagar en el espacio su obra salvífica. Porque la tarea de cosechar las mies ya maduras en los campos era apremiante. Supo invertir y capitalizar el poco tiempo que Jesús tenía en la tierra. Y Jesús tenía una estrategia, como les dije, ¿no? No solo formar discípulos, sino que a estos los capacitó para llegar a ser productores de discípulos, los cuales llegaron a ser maestros. También por eso la comunidad primitiva se congregaban en torno a las enseñanzas de los apóstoles. Y Jesús, a diferencia de Juan Bautista, que Juan Bautista solo tenía discípulos, Jesús transformó a los suyos en maestros aptos para formar discípulos a su vez. Entonces, la opción preferencial de la labor pastoral de Jesús fue la formación de discípulos. Por tanto, cualquier colaboración en instaurar y extender el reino debe ser en base a la formación de auténticos discípulos de Jesús. La gran comisión confiada por Jesús a todos los suyos fue: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Evangelicen, no se reduce a la comunicación de un mensaje. No, ni siquiera hablar de Jesús, sino que es una tarea de escultor, mi hermana, una tarea de formar discípulos de Jesús, que a su vez formen otros discípulos. Todo esto es el plan de Jesús. Por lógica, podemos añadir que es absolutamente imposible implantar el reinado de Dios por la fuerza de las armas o por el poderío de los ejércitos. El reinado de Dios es predicado por Jesús. Nada tiene que ver con los golpes de Estado. Dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Quiere decir que no se identifica con ningún sistema establecido hoy por hoy. Nada tiene que ver, ni con los fines ni los intereses de este mundo, ni el mundo de mentira, de explotación e injusticia. Al contrario, el reino de Dios es el reino de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor. Mientras que los reinos de este mundo se miden con cuentas bancarias, con títulos de propiedades, con carros lujosos o con ropas elegantes, todo eso son irreales, inhumanos, sin amor y totalmente falsos. Todo actualmente y lamentablemente se basa en la competitividad, en la lucha del más fuerte, ¿no?, contra el más débil, y la dominación del poderoso sobre todo el que tiene poder, ¿no? Frente a esto, mi hermana, Jesús proclama que Dios es Padre de todos por igual. De todos por igual, de todos nosotros. Y por ello todos vamos a ser hermanos
con la misma dignidad, con los mismos derechos, en una sociedad en la que se debe privilegiar al menos favorecido, al enfermo, al indefenso y al pobre. Esta nueva sociedad es la comunidad de Jesús, mi hermana, la iglesia, en la cual nadie debe de ser excluido. Entonces, mi hermana, el reino de Dios se manifiesta en la debilidad y en la sencillez de cada corazón. Y como nos dice su palabra en el Evangelio de San Marcos, que escribe su Evangelio para animar a todos los cristianos sumergidos en la podredumbre del reino romano, nos enseña que el discípulo de Cristo, haciendo el bien posible, aunque sea pequeñito, contribuye al derrocamiento del imperio del diablo. Amén. Llámese ahora como se llame, devolver a la creación su belleza y al hombre su dignidad, es dar gloria a Dios y es instaurar su reino, hermano y hermana, y es tarea tuya y es tarea mía, de todo cristiano. También nosotros instauramos el reino, siguiendo a Jesús en todo momento. Así sea, hermano. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Verónica. ¿Qué les dije? Que hoy día vamos a tener cátedra. Cátedra íbamos a tener hoy día. Nuestras hermanas, pero son lo máximo. ¿Has visto? Ya sabemos que el reino de Dios, que nos ha dicho, es el poderío de la acción divina que transforma tu vida. Amén. No es un lugar físico, es tu corazón, hermano. Así que esto tienes que volver a ver esta sección. Mañana, pasado mañana, en la noche, en la mañana, cuando estés almorzando, para que todo este mensaje entre y cale tu corazón. Y todas las preguntas, si se están dando cuenta, están más o menos relacionadas, ¿no? Haz el bien para que llegues a alcanzar el reino de los cielos. Muchas gracias, hermanita Verónica, por esta cátedra, como insisto, una pregunta que todo el mundo estamos ahí haciéndonos, pero usted nos ha dado pues todo el planteamiento acá, ¿no? En los evangelios encontramos el plan de trabajo, el método, la estrategia, todo. Así que a leer nuestra palabra, por favor, hermanos. Nos ha dicho nuestra hermana Isabel también. Oración, lectura, sacramentos, todo. ¿Ves? Como le digo, está relacionada todo, ¿no? Lo máximo esta sección está pero candente. Y seguimos. Nuestra invitada especial el día de hoy, nuestra queridísima hermana responsable, hermana Margot. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi hermanita, contenta y feliz de poder saludarlos, de estar en este espacio donde hoy, tú me lo has dicho, hemos recibido cátedra. Gloria a Dios por ello, pues. Bendito sea el Señor. Así es, hermanita. Y a veces a estas preguntas, pues nosotras nos los hacemos, pero no hay quien nos ayude a responderlo, ¿no? Y qué bueno que nuestra hermana Mirleni, pionera, la semana pasada, pues, hizo la inauguración de este segmento, que está muy, muy nutritivo para todos, ¿no? Porque nos está llenando de mucho, de verdad. Todos estos mensajes son como mini mensajes, ¿no? Que están ayudándonos a fortalecer nuestra fe. Y que entre sí se unen, ¿verdad? Como dijiste, se unen entre sí. Así es. Y esta pregunta, hermana, es algo que es difícil también de respondernos nosotros solos. Yo sé que tiene pues tanto conocimiento, tanta espiritualidad, nos va a ayudar, de verdad. Porque a veces vemos por la calle, en las iglesias, hermanos que están pensando que el santo es el que va a obrar por su milagro, y no sabemos a veces bien cuál es la función, ¿no? Entonces la pregunta que nos han hecho es, ¿por qué hay tantos señores? Por ejemplo, no sé, el señor del mar, de Cochabamba, del Montecito, no sé. ¿Por qué hay tantos señores? ¿Es uno solo? ¿Son varios?
También nos han preguntado esta misma pregunta relacionada a las vírgenes, ¿no? Porque la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, de Fátima, es la misma Virgen, son varias vírgenes. Ayúdenos, por favor, con esta pregunta, hermanita. Como no, dentro de mi poca experiencia, esta pregunta la viví con mucho miedo. La recibí hace muchos años de parte de un sacerdote. Eran mis pininos allí como preservidora en mi grupo de donde nací. Y llega el sacerdote y nos mira y de frente nos lanzó esta pregunta que ahora me estás haciendo, ¿no? Nada más que él dijo, ¿quién es más chévere? ¿Quién tiene más hinchas? Respondan, ¿el Señor del Mar o el Señor de los Milagros? Y todos asustados estaban ahí, habían unas 12 o 15 personas, todos representantes de cada grupo de la parroquia. Y nadie respondía a esta pregunta. Claro, nos sorprendió. ¿Quién tiene más hinchas? ¿Quién es más chévere? ¿Quién tiene más poder? El Señor del Mar, el Señor del Mar. Como chalacos, ¿no? La mayoría aquí, la mayoría pues conoce y ha recorrido las procesiones del Señor del Mar con la imagen, ¿verdad? Y quienes hemos tenido oportunidad de ir a Lima con la imagen del Señor de los Milagros. Y ahí, aunque lejitos por el tumulto de la gente, muchos dirían pues humanamente, wow, el Señor de los Milagros, porque tiene más gente, porque es en Lima, Lima más grande que el Callao, humanamente, ¿no? Pero yo pensé para mis adentros, yo que estaba llena de Cristo, llena de Cristo y del Espíritu Santo, dije, con mi dedito así muy tímido, levanté, Señor, Padre, ¿puedo decir algo? Y le digo, ¿por qué esa pregunta? Si tenemos un solo Dios, le decía yo, un solo Dios, que es Padre para todos nosotros, que es Jesús, su Hijo amado y hermano nuestro. Y el amor de ambos, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué debe haber pleito? Y me miró con una cara sorprendida que como que me quería comer, me quería desaparecer, no sé. Y ahí bajé mi cara y hoy me la vuelves a preguntar. Pero algo similar, así, viví hace muchos años, ¿no? Bien, mi hermana, para poder responder a esta pregunta tan bonita, tan amena, tendríamos que hablar de que los santuarios, las basílicas, las capillas, ¿no? Llevan un nombre de un santo, de una virgen, de Dios, de Jesús, ¿no? Llevan un nombre. Y este nombre que recibe este santuario, esta basílica, este convento, etcétera, pues es debido a la palabra advocación. Tendríamos que hablar de qué son las advocaciones para poder responder a esta pregunta que me acabas de hacer. ¿Por qué tanto, señores? ¿No? Las advocaciones tienen que ver, casualmente, pues, muchas de ellas con la vida misma o situación que vivió Jesús en este caso, porque me hablas, ¿por qué tanto, Señor, verdad? Jesús, María, nuestra madre, y X santo, por la situación que vivieron, por la característica también de Jesús, de María y de los santos, o también por el lugar donde estas imágenes de ellos, de estos nombrados, son venerados. Tienen que ver muchísimo en las advocaciones con esto que te estoy contando. Entonces, si vemos a Jesús pequeñito, tan obediente, tan amoroso, y por ahí se escucha, vamos a decirle a Jesús, niñito, divino niño, o precioso niño, ¿no? O el niño de los amores. Eso es una advocación. Si vemos que Jesús estaba sanando en Galilea, por ahí alguien escuchó, es de Galilea. Y dijeron, vamos a llamarle a Jesús el Galileo.
Si en pleno juicio de Jesús dijeron, él nació en Nazaret, por ahí dijo, vamos a recordar a Jesús como Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno. Entonces, algo así similar, ¿no? Van generando las advocaciones, estos nombres que van recibiendo estos santos, este Dios nuestro o nuestra misma Virgen María, ¿no? Que cuando era niña, ¿no? Le decían, pues, la quieren venerar como tal, vamos a recordar a la niña María o a la infanta María, como le dicen en México, ¿no? Si la Virgen la recuerdan como que fue elevada al cielo, ¿no? Vamos a recordar a la Virgen Asunta. Y así van naciendo estas advocaciones producto de una situación de vida de estos mismos, ¿no? De estos santos, de Dios en este caso, de María nuestra Madre y de todos los santos que conocemos y tenemos. También tiene que ver con el lugar donde fueron hallados. De repente encontraron en el mar, en una embarcación, una imagen de madera de un Cristo que tenía una caña. Cuando lo fueron armando y lo vistieron. Y como había problemas había un maremoto, surgió un maremoto en el Callao y sacaron esta imagen en Andas y el mar se calmó, dijeron, vamos a llamarle el Señor del Mar. Igual pasó con el Cristo de Pachacamilla, esa imagen pintada. Vino un terremoto en Lima, se destruyó todo, menos el muro donde fue pintada esta imagen. Y le pusieron al Señor de los Milagros. Tiene que ver mucho con el lugar. Igualmente, una virgen que apareció en Fátima, la Virgen de Fátima. Una virgen que apareció en Lourdes, la Virgen de Lourdes. Una virgen que apareció en Aparecida, la Virgen de Aparecida, que está en Brasil. La Virgen toma ese nombre según el lugar donde fue encontrada y donde es venerada. Y si vamos al rosario, como decía la hermana Mirleni, vamos a encontrar en las letanías, ya sean hechas a Jesús o a la misma Madre de Dios, muchas advocaciones. Por ejemplo, de María dicen la Madre del Señor, la Madre de Dios, la Madre Asunta al Cielo, dicen el cofre de oro, la Reina de los Ángeles, la Reina de los Profetas, el vaso insigne de devoción. Muchas son las advocaciones que recibe nuestra Madre. Advocaciones, nombres, nominaciones que recibe, ¿no? Y que son dados por las personas que se sienten bien cuando se dirigen hacia ellos, ¿no? Gente que se dirige, por ejemplo, a Jesús con una promesa bíblica de que pueden confiar en mí, confíen en mi corazón. Entonces nace el término de el Sagrado Corazón de Jesús. Otra vocación, ¿no? El Señor de la Misericordia, de la Divina Misericordia, otra advocación, ¿no? Y así van naciendo, mi hermana, estas advocaciones o nominaciones a nuestro Señor y a nuestra Virgen Santísima y a todos los santos, ¿no? Recordar a un Cristo de Nazaret, ¿no? Jesús Nazareno. Y si recordamos circunstancias gloriosas de Jesús, como dijo la hermana Verónica, Jesús vino a instaurar el reino, vino a formar su reino en esta tierra. Entonces le ponen la advocación Cristo Rey. Y muchos hemos escuchado esta advocación, viva Cristo Rey, sobre todo en México. Y hay personas que se han inmolado, que han dado sus vidas, que han sacrificado sus vidas y han muerto pronunciando este nombre, dando sus vidas y muriendo, ¿no? Rescatando y dándole honor a Jesús. Ahora, ¿hay muchos señores? ¿Hay muchos Cristos, varios Cristos? No, mis hermanos, no los hay. Todas estas nominaciones nacen de un mismo Cristo. Todas estas nominaciones nacen de una sola Virgen María.
No hay muchas advocaciones, hay muchos nombres que le dan a María, pero una es Virgen de Guadalupe, Virgen del Pilar, Virgen de los Dolores, pero es una María. Igual con Jesús, igual con nuestro Señor. Podemos decir Cristo Rey, Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de la Misericordia, el Señor del Mar, el Señor de los Milagros, el Señor del Lourdes, etc. Pero uno es Cristo. Es algo así como que Jennifer, ¿no? Ella está rodeada de su familia. De pronto su hijo le dice, amada mujer. Su madre la llama, hija mía. El vendedor de la esquina le dice, mi caserita. En la comunidad le decimos, nuestra máxima locutora. Son denominaciones que ella recibe en su entorno por todas las personas que la conocen, pero ella es la misma persona con diferentes nominaciones. Es igual, coges una foto tuya o de cualquier ser querido y tú lo ves de repente bebito tomando su biberón o lactando del seno de su madre, luego lo ves en su fiesta infantil, luego lo ves en su comunión, luego ves otra foto en su colegio, otra cuando está en la universidad y así. Tú lo ves con diferentes ropas, diferentes actitudes, diferentes gestos, pero es la misma persona. Esto sucede, mis hermanos, también en nuestra iglesia. Y esto no lo he inventado yo, lo enseña nuestra Madre Iglesia a través de nuestros sacerdotes. En resumen, pues son los diferentes nombres que recibe nuestro Señor Jesús, ¿no? El que le hagan conocer con los diferentes nombres, Jesús es uno, Cristo es uno, con los nombres que tú le des. María también. La llames como la llames, porque te sientes bien al lado de su imagen o venerándola, pues María es una. Le pongan la ropa que le pongan, la corona que le pongan, María es una. Igual a Jesús. Lo veas crucificado, lo veas resucitado, lo veas en brazos de su madre, es el mismo Cristo. Un solo Dios, una sola Virgen. Muchas gracias, hermanita Margot. Una cátedra nuevamente. De verdad que el día de hoy hemos aprendido tanto, ¿no? A veces nosotros nos confundimos y decimos, no, el Señor del Milagro es uno, el Señor del Mar es otro, y no, pues estamos aprendiendo que son diferentes nombres que se le dan a Jesús, igual en el caso de la Virgen. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, ¿no? En esa reunión con el Padre, ¿no? Que la sorprendió. Quedó grabada en mi corazón, en mi mente y mi vida. La estaba preparando ya nuestro Señor para el día de hoy, para que usted nos contara, nos instruyera con esta experiencia. Y de verdad que ha sido una noche muy linda, con preguntas que siempre nos hacemos. El día de hoy, gracias a nuestra hermana Mirleni, nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Celia, nuestra hermana Verónica y nuestra querida hermana Margot, hemos podido aprender un poco más. Y ha sido para mí un gusto, un placer poder estar con ustedes y poderlas entrevistar. Muchas gracias por siempre estar disponibles, ¿no? Para poder colaborar con nosotros en LPA. Y a todo, pero como todo lo bueno, llegó su final. Igualmente, mi hermana, gracias. Gracias a ustedes. Estamos viéndonos de repente en una próxima sección. Sigan ustedes, hermanitos, escribiendo sus preguntas ahí en el Facebook. Ya les digo, compartan estas reflexiones del día de hoy porque son muy importantes para nuestra vida como católicos. Y muchas gracias, nos vemos pronto.